Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a Hola, todos. Manu. Hola, George Almendras desde Uruguay. Buenas tardes, Alessandro, Sonia, Ciao. Ciao. Luis. Aquí en Barcelona hace un frío que no veas, sbalzos de temperatura que parece que bailamos, ¿no? 10 cada día, no sabes, 10 grados arriba, 10 grados abajo. Es un placer entrevistar a Giorgio Almendras, un amigo, una persona de mucha, insomma, de mucha cultura, ¿no? En Latinoamérica, en su historia. Amigo de Eduardo Galeano, un poeta que yo pienso que es el mejor que ha sabido explicar la sociedad contemporánea latinoamericana. Por eso le mandamos un beso a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También de lo que pasó no solo ahí, aquí en Italia también, bajo otro nombre. Aquí en Italia se llama Operación Behind. En América Latina la llaman Cóndor. Vamos, que hablamos de la misma, más o menos de la misma historia, de la interferencia de la CIA y de los servicios secretos americanos y occidentales para enriquecerse a cara de Latinoamérica y de todo el mundo. Quería hacerte una pregunta contemporánea. ¿Crees que los Estados Unidos o el Occidente tiene algo que ver con o ha interferido de alguna manera nella situazione entre Ucrania y Rusia? Yo creo que Estados Unidos es la madre operadora de todas las confrontaciones bélicas a lo largo de la historia de la humanidad, y en este episodio preciso de la guerra en esa zona de Rusia y Ucrania, Estados Unidos no podía estar ausente absolutamente. Creo que todo lo contrario. Cumple un papel nefasto, tradición en su historia de país imperio, y todos los que son de alguna forma contrarios a Putin, no estoy justificando la guerra, pero sí no puedo no separar, mejor dicho, el hecho de que son funcionales, tanto la OTAN, tanto la Comunidad Europea y países que están en el continente europeo son funcionales a la manipulación norteamericana, a la manipulación que arranca desde Washington, desde la Casa Blanca. Y la historia se repite. Tú hablabas hace unos minutos del Plan Cóndor. El Plan Cóndor, en alguna medida, siempre ha sido una antesala de los acontecimientos modernos, y de Rusia y Ucrania, obviamente con sus particularidades. La vieja Ucrania, que tiene gran confrontación con Rusia, porque no es un problema del año 2022, ellos son antagónicos desde hace mucho tiempo, pero más allá de las particularidades, lamentablemente Estados Unidos, Galeano, has nombrado Galeano, lo ha escrito mucho, lo ha dicho mucho, también un periodista español, Romero, que ha entrevistado mucho a Galeano, al juez Garzón, por ejemplo, también, pero una amistad muy grande que tuvieron con Romero. Estados Unidos es la línea, la manteca, el dulce que pones arriba de un pan que está extendido por el mundo, un dulce de sangre, de intriga, de maquiavelismo, de corrupción y de criminalidad indescriptible. Es la realidad norteamericana, perdón, del gobierno, del poder, no del pueblo. El pueblo Del Deep State, ¿no? Es otra historia. Deep State, lo que llaman así. Exacto. Recordamos a quien ve este vídeo que estamos entrevistando a Giorgio Almendras,
que es un periodista de crónica por décadas en la televisión principal de Uruguay, un experto en geopolíticas latinoamericanas, pero también un gran amigo en común, de Giorgio Bongiovanni, que conoció. ¿Dónde conociste a Giorgio? Giorgio lo conocí personalmente el 12 de octubre de 1990 y tengo un testimonio que está frente a mí en este momento que se llama Manu Muriño. Manu venía junto con la comitiva, junto con todo el equipo, todos los que acompañaban, colaboradores directos de Giorgio, y él bajó del avión, Manu, junto a Giorgio, como bajaron otros, Mara y algunos personajes que son históricos dentro de la obra de Giorgio. Y Giorgio, a sus 27 años, 28 años, y allí lo conocí en el aeropuerto de Carrasco, que ya no es el mismo aeropuerto, Manu ha cambiado, se terminó ese aeropuerto viejo, es otro aeropuerto ahora, creo que tú lo conociste. Y allí mi coyuntura profesional me permitió, con gran privilegio para mí, que no imaginaba también qué iba a pasar en el futuro, con gran privilegio para mí, encontrarlo y entrevistarlo. No bien salió de dos ventanales que se abrían el avión de llegada de pasajeros y entrar al pasillo donde estaban todos los que reciben a las personas. Lo primero que hice fue micrófono en mano con mi compañero de Canal 4 y también había otros fotógrafos que habíamos convocado porque yo trabajaba también en un diario simultáneamente, hacer la primera entrevista a Giorgio. Y en este mundo de señales y de signos, más adelante lo advertí, también me lo hizo ver Giorgio, pero yo ahora a la distancia, han pasado 30 años, era un signo, indudablemente, que marcaría después el camino que hizo Giorgio en América Latina, pero fundamentalmente en Uruguay, que ese recibimiento de alguien que lo conocía así a través de los contactos, porque yo conocía la vida de Eugenio, había tenido contacto con gente que estaba trabajando con Eugenio en Italia, Siracusa, ¿no? Siracusa. Eugenio Siragusa, pero Sí. no teníamos un contacto personal con Giorgio. El contacto personal se dio en ese momento y fue muy significativo para la obra, cosa que yo no lo sabía, y me siento muy privilegiado, muy halagado y realmente muy... No puedo, fue un bingo, como decimos, bingo. Bueno, yo saqué el bingo de ser un poco un operador que permitió, no lo digo, no lo quiero decir en forma arrogante, pero Giorgio siempre lo ha dicho y no puedo tampoco ser excesivamente de humildad y decir, no, yo no hice nada. No, la coyuntura me permitió, el profesional me permitió abrir el camino a un signo viviente, que era Giorgio, en una Latinoamérica que estaba sedienta de este mensaje, de su presencia y de sus estigmas. A partir de ahí se inició el camino mío dentro de la obra, la amistad con Giorgio, y después esa profesión me permitió acompañarlo a Giorgio innumerables veces por el mundo, prácticamente, también con Manu. Estuvimos en el África y también estuve en Rusia, en México, en Sí. Italia, obviamente, y bueno. Entonces te enganchaste a él. Y aquí Exacto, va la segunda pregunta, ¿no? exacto. Que te iba a hacer, ¿no? Ese 12 de En los octubre marcó muchas cosas, Ángelo, sí. Sí, en los estigmatizados hay unas constantes que yo en estos, creo que son 6 o 7 años que estoy siguiendo las estigmatas. Uh-huh. Hay una constante desde San Pablo al día de hoy, que es la sangración, el olor de rosas, la gente que sana de enfermedades, también enfermedades importantes, para no decir mortales. Y también conversiones, ¿no? Que la gente, es algo que yo repito siempre, ¿no? La gente cree que la conversión es de musulmán a cristiano. En vez la conversión es simplemente un estilo de vida, ¿no? Cambiar estilo de vida.
Y me imagino que pasaste por algo así, ¿no? Tanto que te has quedado clavado. ¿Cuántos años ya llevas con Giorgio? Bueno, desde el 90 hasta el día de hoy. Y ahí me das pie para hacer una anécdota personal que quizás no la he comentado nunca. No sé si a Giorgio en algún momento lo comenté. Teníamos un encuentro previo a la llegada de Giorgio y nos mandan un video de España. Un video de una entrevista que se hace en una televisión española a Giorgio y a Filippo para anunciar su viaje por América Latina. Y llega ese video, no había WhatsApp ni había celulares, llega en un viaje que demoró 2 o 3 semanas, 2 o 3 días en el avión, bueno, todos con una ansiedad muy grande para ver el video de la entrevista, ver a Giorgio, conocerlo, no el Giorgio que ya estaba con Filippo y Nunzia Monsoli, que para nosotros no era una figura. La figura arrancó el 2 de septiembre del 89, cuando de Italia nos dicen que él tuvo los estigmas y que era un colaborador directo de Eugenio. Llega ese video y todos los que integrábamos el Arca de aquella época, en la zona de Colón, que conoce también Manu, en la zona de la casa de una familia Álvarez, a ver el video de Giorgio, todos en un estado de absoluta ansiedad, expectativa. Y yo viví algo totalmente blasfemo, lo tengo que decir públicamente, pero forma parte lo que es la situación. Habíamos comido unos chorizos a la parrilla y estábamos tomando un poco de vino, Coca-Cola, había niños. Y bueno, la cuestión que cuando ponen el video, que el video se trancaba, que no se trancaba, bueno, y yo me venció el sueño, honestamente, no lo puedo esconder, no voy a negar esa situación. Vieron todos el video y yo estaba dormido, al lado de la parrilla, tumbado, literalmente. No vi el video. Cuando me despierto, digo, vamos a ver el video. No, el video ya lo vimos, vos no viste nada. No, bueno, no, ¿qué puedo hacer? Lo veo de vuelta en casa, sí, bueno, está perfecto. Pero ese impacto no lo viví. Cuando llega Giorgio al aeropuerto y yo tengo que ir a cumplir con mi trabajo y después al hospedaje donde van al Hotel Columbia en la Rambla, a cambiar la entrada del hotel, también Manu ya está mirando para el otro lado, la entrada principal estaba para una calle, ahora está para la Rambla, modernizado totalmente. Cuando yo llego a la redacción del diario, vivo una situación, entro, me empiezan a doler las manos terriblemente. Yo digo, pero ¿por qué me duelen estas manos? Y en época de computadora no, era época de máquina de escribir. Y yo tenía que trabajar y estaba desesperado por ir al hotel. Bueno, la cuestión que salgo del diario, tenía que trabajar en el canal, fue todo el viaje, yo en silencio con mi compañero, el chofer y el camarógrafo, me dolían las manos tal cual entendía que los estigmas no era que los tenía yo, pero me dolían precisamente donde tienen los clavos Giorgio. Es decir, viví una situación en mi silencio y en mi intimidad que yo no quería conversar con nadie, iba a hacer las notas, agarraba el micrófono, me dolía terriblemente, lo decía, pero pensaba, siento los dolores de Giorgio que debe de sentir. ¿Qué me está pasando? Bueno, viví esa experiencia y en el trayecto un aroma, es la primera vez que lo veía, el aroma me envolvía, Angelo, me envolvía el aroma que yo sentiría después comúnmente cuando a veces Giorgio tenía la sanguinación. Es decir, yo viví una experiencia totalmente, me dormí con el video y después a la llegada de Giorgio viví una experiencia personal que para mí fue en mi intimidad, una de ellas, después tuve otra más adelante para conocer a Eugenio, realmente para mí fue muy fuerte y bueno, ahí lo que quiero mostrar en esta anécdota, que es un poco hereje en el sentido de que muchos me dijeron, pero George, ¿te dormiste con George? Bueno, me dormí, ¿por qué tengo que ser hipócrita? No me dormí, me dormí, me tumbó el cansancio, habremos tomado un poco ahí, me tumbó. Y no imaginé que con el tiempo me tumbé y mi vida se transforma porque
pasé a ser una persona muy importante para la obra, para Giorgio sobre todo como amigo, y entonces dije, bueno, realmente a veces estas situaciones contradictorias, pero marcan muchas cosas. Bueno, esa es una experiencia, esa es algo que quería compartirlo. Manu no lo sabía, creo que eso, no. muchas gracias de compartirlo con todos nosotros, con la gente que va a ver este vídeo. Tú tuviste también testimonio como Manu de las estigmatas, ¿no? Es decir, viste a Giorgio sin estigmatas y luego tenía las estigmatas, ¿no? Como la estigmata en la frente y en el costado, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Giorgio llega con los estigmas y obviamente para el mundo los estigmas tienen el referente Padre Pío, San Francisco, pero teníamos la posibilidad de ver estos estigmas en un elemento contemporáneo, un ser humano contemporáneo, tangible, visible. Y muchas veces, voy a ser también sincero, mientras filmábamos con Enrique, ¿te acuerdas, Manu? Él filmaba espontáneamente como un registro gráfico de la visita de Giorgio. Y a veces nos preguntábamos, ¿verdaderamente es esto? Y lo mirábamos 3, 4, 5 veces. Y era verdaderamente, no era una ilusión, no era un episodio hipnótico, era un episodio real, tangible, visible, palpable, olfativamente, visiblemente. Y obviamente cada uno de nosotros vivió una conversión, vivió un proceso de conversión, o de conversión a un mundo donde evidentemente no estaba marcada por la Iglesia Católica, no estaba marcado por un dogma cristiano o católico, apostólico, romano, sino era la experiencia de ver a un estigmatizado con una misión, un mensaje y una misión determinada, precisa, dentro de un contexto fuera de la Iglesia, un estigmatizado fuera de la Iglesia, que desarrollaba en su accionar, en su cotidianidad, en su relacionamiento con nosotros, en el relacionamiento que veíamos a Giorgio con Manu, con Mara y otras personas que lo acompañaban, descubríamos un mundo nuevo, descubríamos un mensaje tan viejo como nuevo, tan viejo pero para nosotros era nuevo, y fue revelador, fue evidentemente impactante, fue una conversión, indudablemente. Muchos nos Tuviste una convertimos. conversión, sí, porque la primera pregunta que se hace una persona cuando en internet ve a Giorgio con las estigmatas y hablando de extraterrestres, ¡ah! Yo no me lo creo, no soy tan, a mí no me van a enrollar la cabeza. Cioè, yo no, y no, y no, y no, y no. ¿Quién crees? ¿De dónde crees? Después de 30 años de experiencia, Georges, ¿de dónde vienen las estigmatas de Giorgio Bongiovanni? Según tú. Los estigmas, mira, te hago Manu se debe, porque esta respuesta la he escuchado muchas veces de Giorgio. Le han preguntado a Giorgio, bueno, yo no creo en los estigmas, Bongiovanni, gente muy católica o gente muy... Pero los estigmas vienen de algo que nuestra razón no puede aceptar. Los estigmatizados temporales de la iglesia, fuera de la iglesia, Antonio Ruffini, Italia, Teresa Neumann, Marta Rovens, que son otros estigmatizados, han sido temporales, pero Padre Pío ha tenido los estigmas 50 años, Giorgio ya lleva más de 30 o 30. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la pregunta? Mejor dicho, la pregunta cabe si encontramos anomalías en los estigmas, pero no hay anomalías, hay preguntas científicas sin respuesta. No hay olor de podredumbre, no hay infección,
algo que la carne por naturaleza debería infectarse, y también hay una coherencia del signo con la figura, con la presencia de Giorgio, con su comportamiento, su mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Los mensajes, peor dicho, los estigmas vienen literalmente de un mundo que no es el mundo de la razón, de un mundo que no es el mundo de la materia, de un mundo que no es este mundo. Sí, pero los que yo no me lo creo, dicen, es que se los hace él, vienen del mal, vienen de aquí, vienen de allá. Algo más preciso, Georges. ¿De dónde vienen las estímatas de Giorgio? Precisamente, según tú, después de 30 años. Del cielo. Sí. El cielo, porque hay una metodología y hay una lógica divina que no es nuestra lógica. ¿Por qué elige estigmatizar a las personas? ¿Por qué elige estigmatizar a Padre Pío? ¿Por qué se elige estigmatizar a otras personas como que he mencionado a algunos de nosotros? Evidentemente, los estigmas vienen del cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Qué interpretamos por el cielo? ¿El cielo celeste que lo vemos cuando salimos a la calle? No. Estamos hablando de un plano teológico muy alto, donde el cielo representa el Cristo, representa Dios, representa Adonai. Es decir, los signos que se ven en la humanidad, las apariciones marianas, las lagrimaciones de imágenes santas, los estigmatizados, hablan en un lenguaje teológico de alto nivel que se traducen a través de estigmas o de una imagen de un cuadro que sangra para hacerlo visible al mundo no teológico, al mundo, al pueblo, a la humanidad que es ignorante o que pretende de alguna forma salir también del esquema de la Iglesia Católica, de la doctrina y del dogma. Y entonces la sabiduría y la ciencia de estos signos son evidentemente un lenguaje místico y un lenguaje divino, un lenguaje que pertenece a Dios, no pertenece al hombre. Y Dios habla, habla a la humanidad y nos habla hoy, 2022, en un lenguaje que nosotros tenemos que saber interpretar y entender. Por eso Eugenio decía, y Giorgio dice siempre, nosotros detrás de cada acción humana, episodio histórico humano, hecho social humano, tenemos que tener el doble ojo de entender cuál es el signo, no hacer caso más que a los signos. Lo que tú haces, lo que estamos haciendo a través de esta comunicación que ahora vas a compartir con todos, evidentemente también es un signo, hace parte del signo, hace parte de una causalidad. No por Muchísimas casualidad están gracias. sentados acá ustedes, tú, Gracias, Georges. etc. Soy muy orgulloso, yo y nuestros amigos que están con nosotros. Me acuerdo a la gente que nos está viendo, que nos va a ver en este video, que estamos hablando con Jorge Almendras, un periodista de la primera televisión de Uruguay para décadas, una persona de gran cultura, con conocimientos muy profundos de Latinoamérica, de la obra también de Giorgio Bongiovanni. Es decir, que no estamos hablando con borrachos o con visionarios o con, sí, decimos, tenemos una persona que escribe para varios periódicos, que periódicamente hace programas en radio y vamos, una persona famosa en Uruguay. En Uruguay y en Latinoamérica también. Aquí va la pregunta importante también, porque la gente cuando encuentra en internet vídeos de Giorgio Bongiovanni, ve también vídeos de Eugenio Siracusa, ¿no? Y yo en estos años que estoy con Giorgio, creo y digo en mi testimonio que más que Eugenio Siracusa han sido lo que lo rodeaban a lograr la relationship que tenía Giorgio con Eugenio Siracusa, ¿no? Pero es una de las preguntas clave, ¿no? La gente ve eso, ¡ah! ¡Lo sabía! ¡Un estafador! ¡Uah!
¿sabes? La gente busca excusas por no no moverse, a hacer algo para a seguir el mensaje, porque el mensaje básico de Giorgio Bon Giovanni es la acción para los demás, la acción contra la delincuencia. Acordamos que es el director de Antimafia 2000 y también de un grupo de teatro a nivel mundial que son Our Boys, también de varias ONGs, entre cui Acuerdo Funima International, que es la más grande. Insomma, la obra Padre Pío ha hecho el hospital y Giorgio se ocupa prevalentemente de antimafia, porque si no nos ponemos en contra de los delincuentes, el mundo no va a cambiar nunca. Esta fue la respuesta que me dio a mí cuando cuando le pregunté por qué un estigmatizado hace antimafia, ¿no? Y aquí va la pregunta, ¿tú qué crees de esta historia de Eugenio Siracusa y Giorgio Bon Giovanni? ¿Qué pasó? No se trata propiamente de una creencia, no es un acto de fe propiamente, porque los comportamientos y las evidencias desbordan nuestra cotidianidad. El acto de fe sería si yo no logro no veo los estigmas de Giorgio, no los puedo tocar. Los frutos de Giorgio no son insulsos, son invisibles. No, es inverso. Los frutos de Giorgio, y tú has hecho en tu pregunta, has involucrado varias facetas de la obra de Giorgio. La faceta mística, espiritual, periodística, de lucha social con Funima, el apoyo que dices que no es propiamente un apoyo a Our Boys, tiene otra connotación. Es decir, Giorgio cuando vive su experiencia mística del estigmatizado, tiene misiones muy precisas que le ha dado la Virgen. Hablar de los seres, revelar al anticristo, señalar al anticristo y hablar y convertir a la humanidad, crear conciencia de una conversión a la humanidad. Básicamente, no vamos a entrar en particularidades. Giorgio se puede quedar en Italia perfectamente, no transformar su economía personal y quedarse cómodamente en Italia y se transforma en un avatar al que nosotros tenemos que hipotecar nuestra vida para ir a verlo. El camino es inverso. Él transforma su economía, la entrega a su misión, a su obra, como muchos hermanos han entregado su misión de apoyo a la obra, y su inversión no es financiera, es espiritual. Y decide él recorrer el mundo y llegar con Manu, Mara y muchos más jóvenes, algunos no tan jóvenes otros, y él moverse, él no, la montaña no va a Mahoma, bueno, Mahoma va a la montaña, Mahoma fue a la montaña, África, América Latina, Rusia, más allá, los riesgos, episodios anecdóticos, episodios felices, episodios de riesgo, episodios de crítica, de burla, de incomprensión, de intolerancia, todo se junta. Pero Giorgio lo que tiene en su presencia, además de los estigmas, Giorgio presenta, personifica, se presenta al mundo como un hombre que tiene una tarea comprometida con la humanidad a través de la lucha antimafia, porque se hace periodista cuando tiene 30 años, 35 años. A través de la lucha social, porque entiende que hay que ayudar, aunque no es su misión ayudar desde el punto de vista social, pero encara también Funima Internacional, encara el contactado, porque él es contactado, no porque
es un esnovismo ser contactado y ser estigmatizado. El estigma es una experiencia mística personal y el contactado fue también una coyuntura en su vida personal desde muy niño, tener contacto y tener la posibilidad, entre comillas, enorme de haber conocido, haber sido educado, criado por un contactado, Eugenio Siragusa, uno de los más grandes del mundo, desde que Giorgio tenía 12, 13 años, a pesar de que la experiencia de contacto quizás la tuvo mucho antes. Pero son muchos elementos los que, como radios de una rueda de bicicleta, que van al punto central que es su misión de estigmatizar. Y allí encontramos al periodista, al luchador social, al hombre que ahora, a sus 57 años, Manu, es importante que esté con nosotros, que estaría bueno también de un pantallazo de este tema, porque él en este encuentro es testigo ocular de lo que yo del otro lado viví. Él lo vivió del otro lado. Lo vivió del otro lado como un joven que venía a América Latina con Giorgio a hablar, a traernos, a compartir y a cumplir rigurosamente una misión que le dio la Virgen, que Giorgio en eso fue riguroso. La Virgen me pidió esto, yo lo hago. Tengo que vender mi empresa, la vendió. Tengo que desaparecerme económicamente de mi historial, que podía ser porque era un hombre muy trabajador, no era un hombre holgazán, era un hombre de trabajo, con estigmas trabajaba igual, de joven trabajaba igual. Y todavía No trabaja tenía, igual, o más. exacto. Bueno, entonces, se transforma. Su mensaje es coherente, Bon Giovanni, porque lo vive, lo transmite y lo vemos. No es que no lo vemos, no, lo vemos. Lo vemos como estigmatizado, lo vemos como amigo, lo vemos como compañero y solidario, a veces de las cosas más mundanas. Es un hombre, mira, me han preguntado muchas veces en entrevistas, ¿y Giorgio cómo es? Vamos a suponer que no tiene los estigmas. Yo doy testimonio que él es un luchador social, porque lo vive. Es de la generación, quiero redondear este pensamiento, es de la generación, nació en el año 63, de la generación donde a nivel internacional se vivieron acontecimientos históricos importantes, la Revolución Cubana, los movimientos sociales y políticos, el año 68 en París, había una efervescencia en contra de las injusticias sociales, las dictaduras militares, las injerencias, la guerra de Vietnam. En el arte, él es un amante de Pink Floyd. ¿Por qué amante de Pink Floyd? Porque Pink Floyd ahora es la moda. Porque vivió esa generación. Porque vivió la generación de las revoluciones. Entonces, en su plano íntimo, personal, humano, aún en Sicilia, porque no estaba en América Latina, estaba en Sicilia, contra la cultura siciliana, patriarcal, machista, tenían otro problema en Sicilia, la mafia, pero ese era otro problema, que él también lo vivió en carne propia, porque él sabía lo que era la mafia, en la medida que fue creciendo de joven. Entonces, él se va formando como un luchador social, como un revolucionario. Ahora me pregunto, un estigmatizado fue un estigmatizado, es un estigmatizado contemporáneo, felizmente. No estoy, por favor, entiéndanme bien, no estoy denigrando. La misión de Padre Pío era otra, y cambió al hombre, a la humanidad, Padre Pío, Marta Robén, todos los estigmatizados temporales, San Francisco de Asís, pero él Ya te vas fue, a, ya te fue estás yendo contemporáneo. hacia la otra respuesta. Bueno, Es un placer hablar contigo porque no, se lo que pasa, ve que eres feliz de a mí me gustaría que participar Manu en esto. refuerce mi concepto, porque a estar juntos con él también me representa una generación y una época. Es como dos piezas de rompecabezas que en este momento, en este circunstancial encuentro, hacen. No sé, Manu, ¿cómo lo sientes? Vamos a ver si se me oye bien ahora, Sí. que tuve problemas con el micro. Bien, entonces, Ángelo, ya que se me pide de comunicar algo, entro.
Y bueno, vamos a ver, todo lo que Acércate dice un poco George, más, a lo mejor, Manu, sí. vale, así, Así se vale. oye bien, sí. Digo que todo lo que dijo George, efectivamente, no se le puede quitar ni poner nada. Es perfecto como lo expresa, además lo expresa con pasión, como si aún lo estuviera viviendo igual hoy que hace 30 años. Y es totalmente verdad que Giorgio sobre todo, pero nosotros también vivíamos con la misma fuerza y la misma alegría y la misma emoción y las mismas ganas el hecho de viajar, de acompañar a Giorgio y de aportar este mensaje, esta revolución a todos estos sitios donde hemos visitado, entre cuales Montevideo. El recuerdo personal que tengo es que Uruguay es un país maravilloso, pero sobre todo por las personas que... Y es verdad que ha sido uno de los países donde nos hemos sentido totalmente en casa en cuanto pisamos el aeropuerto. La gente es fantástica, abierta, de una manera increíblemente positiva. Como en todos los sitios, hubo gente que no lo entendió o gente que no lo comprende, pero en regla general, y visto lo que hoy está sucediendo, hay antimafia uruguaya. No te se oye bien, Manu. Acércate. Ah, qué pena. En fin, por eso me costaba intervenir. Pues decir que todo lo que hizo, que todo lo que dije hasta ahora espero que se haya oído y decir que nada, que es totalmente cierto lo que dice George y que siga él, porque si no se me oye es inútil que hable. Sí, lo que le quería, la pregunta importante, que es algo que a un espectador también le viene la duda, ¿no? Es esto de Jesús, un estigmatizado con los UFOs. Los UFOs, yo no me lo creo, ¿sabes? Eso es otro clásico, ¿eh? La gente sin saber nada juzga. ¿Tú qué relationship crees que haya entre los UFOs y Giorgio Bon Giovanni, George? El tema UFO, el tema extraterrestre, insisto, no es un tema de acto de fe ni es un tema científico. Ahora, ¿cómo ligamos? Tendríamos muchas formas de explicar cómo podemos entender la presencia extraterrestre con el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Esa es la pregunta, ¿correcto? Sí. Bien. Primero porque Giorgio Bon Giovanni, antes de ser estigmatizado, tuvo un contacto con estos seres. Ya por ahí, primer punto de conexión en cuanto a su vida personal, a su cotidianidad. Segundo, llega a la edad de 13 años, antes de entrar en la mili, o sea, en el servicio militar italiano. ¿Con quién toma contacto? Con un contactado, valga la expresión, con un contactado. Segundo elemento que ata y une, vincula a un hombre, Giorgio Bon Giovanni, joven, adolescente, después joven, que empieza a ser formado espiritualmente, a ser formado en la convivencia, en la comunidad que tenía Eugenio en Italia, en el Etna, a orillas, a pies del Etna. Empieza su vida de joven a desarrollarse con las enseñanzas de un contactado extraterrestre, no de Ángelo, no de Almendras, no de Manu, no de Luis, de Sonia que están ahí, no, o de Alexandro, no, de un contactado extraterrestre, uno de los más grandes. El vínculo se va haciendo más estrecho. Más allá de eso, sobreviene el proceso, el periodo en el cual también por una metodología divina, un designio divino y todo una realidad que puede entenderse o no entenderse, pero hace parte de nuestra realidad cósmica, Giorgio Bon Giovanni es estigmatizado por la Virgen
de Fátima. En Fátima, en Portugal, vive su experiencia estigmatizada. Pregunto, si es estigmatizado Bon Giovanni, tiene que decir, bueno, ahora soy estigmatizado, la Virgen me ha dicho, señalar al anticristo, hablar del tercer secreto de Fátima, hablar de los seres de los seres de otros planetas. Tengo que tirar por la borda mis contactos personales que tuve de joven y mi experiencia con contactados Eugenio Siragusa. No. Sigue adelante su camino. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica humana, lo que pasa cuando la gente dice, no creo en extraterrestres, no me entra que un estigmatizado hable de UFOs, que se junte, hable con Jaime Maussan y Jaime Maussan lo lleve a su televisión y hable, y Giorgio hable de seres, porque por esnovismo, porque el ser humano en su cotidianidad vive dormido y no empieza a atar cabos. Quiero pedirle al oyente, deje de lado a Eugenio, deje de lado a Giorgio, tire los estigmas para un costado y póngase a mirar el mundo. Ah, sí, he visto naves porque me lo han hablado otros contactados que hay en el mundo, otras personas, un señor que se llamaba, ¿cómo se llama? Wendell Stevens o otros contactados famosos. Bien. El hombre no ata cabos, el hombre no arma el rompecabezas. Si vivimos en este planeta y alguien vio algo en el cielo, en la plaza, en la plaza de Barcelona, en la Rambla, en un paisaje, y si vio una nave, ¿cuál es el problema de enlazar una nave con todo lo que ofrece el universo y el planeta Tierra? ¿Y qué problema hay de que un estigmatizado hable de seres de otros planetas? Pero no los habla gratuitamente, los habla con un fundamento espiritual profundísimo. Porque nosotros, si consideramos que no estamos solos en el universo, tenemos que entender que fuera de nuestro planeta hay otras vidas, hay otra vida, hay vidas inteligentes. Entonces, enlazar la presencia, el concepto del estigmatizado, vincular la presencia extraterrestre, es un acontecimiento que tiene que ser tomado con naturalidad. Pero no es tomado con naturalidad. Por dos razones. Porque la gente cree en los ovnis, no acepta que es un fenómeno científico, piensa que es un acto de fe. Y Bon Giovanni es un blasfemo que vincula a los seres extraterrestres. También con otro ingrediente, la Iglesia Católica, el dogma católico, se ocupó muy bien de que dentro del dogma no se incluya a la presencia extraterrestre, salvo ya en forma más contemporánea, ciertos prelados de la Iglesia Católica que aceptaron que había vida en otro planeta. Pero alguien más que los prelados contemporáneos aceptaron la vida. Padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío habla de muchas moradas. Padre Pío ya hablaba de la presencia extraterrestre. Padre Pío, que no era católico, era un verdulero de la esquina que él formaba parte de la institución católica. Entonces, cuando decimos no creo, es porque somos ignorantes, no en un sentido académico, somos ignorantes de lo que está ante los ojos. Si yo soy católico, musulmán, judío, lo que sea, pero si yo estoy en una plaza de Barcelona y veo una nave, la veo, no es porque me drogué, me puse merca, cocaína, lo veo, nadie me lo va a negar. Y nadie me lo puede negar porque lo veo. Entonces, tenemos que aceptar desde un punto de vista humano y desde un punto de vista de nuestro universo, de que hay otras realidades. Y nosotros tenemos que entender que el Cristo es el regidor de este gran universo. Los extraterrestres no es que ignoran al Cristo, todo lo contrario, trabajan para el Cristo. Porque también los extraterrestres son hijos de Dios.
hacen parte de todo este gran universo, de todo este gran cosmos, no son elementos extraños. Entonces tenemos que entender primero eso. Cuando nosotros salgamos de nuestra estructura, de nuestro cuadrado, de que es solamente creo, es un acto de fe, no lo vamos a entender nunca. Tenemos que salir de esa caverna y entender que son hechos que por cuanto son diferentes, pertenecen al mismo barco, pertenecen al mismo Está clarísimo. Muchísimas gracias. Luis Mediano, ¿quieres hacer una pregunta a George? Bueno, yo se le voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Pero yo, como está explicándolo todo tan bien y lo siento como él lo está diciendo, hombre, yo, ¿qué significado entiendes tú para las nuevas generaciones, no para los viejos, que ya somos viejos, que todavía igual muchas veces nos cuesta comprender y aceptar muchas cosas que a los jóvenes, pues por su mentalidad y tener el cerebro, por decirlo así, más joven, lo pueden comprender, ¿no? Pero, Giorgio, ¿qué representa para ti en un futuro para estos jóvenes, para esta nueva generación? Giorgio representa en un futuro, para esta generación y para el futuro de la humanidad, representa más de lo que creemos que puede representar. Si alguien hubiese preguntado a Eugenio Siragusa en los años... Él tuvo la experiencia en el año 52, 10 años después, en el 62, tiene la experiencia visual en Sicilia. Y de ahí en adelante comienza su vida de contactado profundamente. Si alguien le hubiese preguntado a Eugenio en aquella época, bueno, ¿qué significa para los jóvenes usted, Eugenio Siragusa, o a un colaborador de Eugenio? Le hubiesen preguntado. Seguramente en algunos términos, diferentes quizás a los míos, o no, quizás hubieran apuntado hacia la juventud, de que Eugenio Siragusa sería un interesante y un muy profundo y muy revelador referente para las próximas generaciones de la presencia extraterrestre, y que hay vida en otros mundos, y que hay mensajes de estos seres, y ahí hubieran quedado. A pesar de que Eugenio fue un hombre que se ocupó y se preocupó y se realizó también ayudando a los jóvenes, porque no era un hombre joven que veía lo pateaba, no, los ayudó y ayudó a muchas personas que pasaban situaciones con la droga, pasaban situaciones personales, no estaba desconectado de esa realidad, pero su misión era otra. Giorgio, que es la generación joven, que el periodista diría, pero ¿qué es importante para Eugenio? Y Eugenio estaba formando al futuro. Eugenio estaba formando a Giorgio Bongiovanni, que se transformó en el futuro, y fue y es el futuro. Ahora, hoy, 2022, un periodista le pregunta, señor Bongiovanni, o señor Almendra, señor Manu, señor Angelo, ¿qué significa para la juventud, para el futuro de esta generación, Giorgio Bongiovanni? La respuesta es concreta. Giorgio Bongiovanni significa más de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque su palabra, su coherencia, el signo que porta en su cuerpo y su pasión y su transparencia en su comportamiento de hombre que tiene un signo en las manos, en sus cuerpos, hacen que sirva de padrino, en el sentido cuando se pone un árbol a un palo para que el árbol no se tuerza por el viento, se pone un palo que se llama un padrino, un palo, un referente, que se apoya al arbolito que se está plantando en la plaza. Es un referente espiritual, un referente social, un referente humano de las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque todo su mensaje, él, que recibe del cielo, además, a través de Adonai le habla, él tiene encuentros con estos seres le hablan
como le hablaban a Eugenio, que los veía y hablaba con ellos. Bueno, ese común denominador existe. Pero Giorgio Bon Giovanni tiene el plus de que él en su propia vida se ha involucrado seriamente con el compromiso social, con la sociedad humana. Y él, por ejemplo, a diferencia quizás seguramente de su padre espiritual contactado, a diferencia de otros contactados como Billy Mayer, George Adamski y tantos más, él siempre ha dicho, y lo he escuchado yo con mis... Manu lo escuchó, yo lo escuché, los contactados extraterrestres, los seres, Sixto Paz, otro contactado, etcétera, si no se comprometen con la vida, con la verdad y con la justicia, no son contactados. Porque cuando hablamos de los contactos, estamos hablando también de una antimafia. ¿Por qué? Porque en esos planetas que nosotros no conocemos, porque no tomamos el bus y lo tomamos y llegamos al planeta, salvo los contactados y otras personas que han sido así transportadas a naves y a otros planetas, la ética y la moral de nuestra sociedad es muy diferente. Ellos no tienen la corrupción, la criminalidad, no cometen injusticias sociales ni destrozan a la humanidad, al ser humano. Tienen otras éticas y valores. Por lo tanto, son también operadores cuando se presentan a los contactados. Dan los mensajes como dieron a Eugenio en los años 60, los años 50. Mensajes que Eugenio se los mandó a todos los presidentes y los divulgaba a diestra y siniestra. No es que quedaban encerrados en el cajón. Entonces, en concreto, el futuro Giorgio es un referente universal de una humanidad que en este momento estamos todos viendo y observando, que todos estamos envueltos en un gran problema generado por el hombre. COVID, guerras, se cumplen las profecías de muchos grandes visionarios de la humanidad, desde Nostradamus, pasando por las profecías de Juan XXIII, terminando en Parravicino en Argentina y pasando por Eugenio Siragusa, pasando por las profecías bíblicas. Hacemos un gran paseo y en resumidas cuentas llegamos al 2022, que todos los tíos, y perdone que hable en español, están preguntándose, ¿viene otro COVID? ¿No viene otro COVID? ¿Se desata la guerra? ¿No se desata la guerra? ¿Hay confrontación nuclear? ¿No hay confrontación? ¿Alcanza el petróleo? ¿No alcanza el petróleo? ¿Nos vamos a morir de hambre? No. ¿Hay injusticias sociales? Sí. Eso es lo que hablaban los seres extraterrestres en tiempos bíblicos, Edad Media, siglo XX y siglo XXI. Y se lo transmitían al contactado Eugenio, al contactado John Sadansky, al contactado Giorgio Bon Giovanni y a fulano, a mengano que se los llevan. Esos temas son los que ha hablado siempre Giorgio en la televisión, desde el año 90 hasta el año 2021, 22. Entonces, un hombre que tiene esta coherencia, esa sabiduría que viene no de la escuela de donde nació en Florida, viene de la escuela del cosmos, la escuela de Dios, que le ha dado toda esa sabiduría como se la dieron a Eugenio. Eugenio era un funcionario del correo o de la aduana ignorante, vulgar y silvestre, que iba a trabajar y un día es fulgurado y se transformó en un Eugenio Siragusa. No fue, ya dejó de ser el otro Eugenio. Giorgio también tuvo su experiencia personal de niño, que dejó de ser Giorgio Bon Giovanni y pasó a ser el otro Giorgio Bon Giovanni. Como seguramente alguno de ustedes vivió esa experiencia en menor escala, en el microcosmos. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje o cuál es el va a ser un gran, no va a ser, es un gran referente para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Y los no tan jóvenes tienen todavía el privilegio de ver, de ser testigos de lo que él anunciaba hace 30 años y lo que anunciaba incluso su padre Eugenio, que ahora lo estamos masticando, ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces, Giorgio, de hecho, se transforma en un hombre que reúne en su palabra, en su discurso y en su experiencia personal un punto clave para la humanidad. Y los jóvenes, obviamente, tienen el privilegio, ¿por qué? Porque tiene una hija, tiene dos hijos, Giovanni, que se ocupa del tema social, y su hija, Sonia Bon Giovanni, es artífice, gestora
fundadora, es un brazo de Giorgio Bongiovanni, que ahora, a través del arte, ella fundó, una niña de 13 años, funda un grupo que se llama Our Voice, Movimiento Artístico Cultural Our Voice, que hace con el arte, ella no es estigmatizada, ella no es una persona que habla en términos de mística, ella es una luchadora social, pero que tiene una formación espiritual que no la tienen los jóvenes y que tendrían que tener los jóvenes para transformar esta humanidad, Ángelo. Nosotros ya cuando estamos haciendo este programa y tú hablas de este programa a la comunidad humana, eres un elemento que está transformándola, creando conciencia, que no la vamos a ver nosotros, lamentablemente. Van a ver nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos. Y ese es el trabajo que está haciendo Giorgio, esa es su misión. Y esa es la misión que deja ahora, porque en los hechos es prácticamente así. Él tiene hijos espirituales e hijos propios, pero en realidad todos sus hijos, nosotros, que somos sus hijos, pero su hija en este caso, sus hijos o sus operadores más directos, hacen y son funcionales a cambiar esta humanidad. Y en eso estamos. Tú, Manu, Luis, todos los que están, que no los veo, todos que nosotros, que hablamos en este mismo lenguaje, que entendemos por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Sí, nos tomamos un vino, también tenemos meditaciones, los que tienen meditaciones, yo no soy hombre de grandes meditaciones, cada uno, yo soy periodista, mi talento lo vuelco en eso. Otros lo vuelcan quizás haciendo un trabajo manual para lograr recursos económicos, el otro haciendo discos porque es su arte. Así es la historia. Muchas gracias, Georges. Muchísimas gracias. Está Alejandro, que te quiere hacer una pregunta y nos acercamos al final. Sí. Sí, no te queremos disturbar mucho. Los tiempos son tiranos. Dime. Son dos preguntas muy simples. Entonces, usted que conoce mucho digamos, la política un poco internacional, la economía, la situación digamos, actual en el mundo, ¿no? Más que todos. Quería un poco que se nos podría hacer un análisis de cómo ve el inmediato futuro. O sea, de verdad estamos en un punto final. Decimos, quiero que lo considere antes desde el punto de vista geopolítico. Sabemos que nosotros a nivel espiritual sabemos mucho, hemos aprendido mucho, pero desde el punto también histórico, económico, político, de verdad no tenemos mucha salida en esto, o hay alguna posibilidad. Y luego la segunda pregunta, se puede hablar de una experiencia extraordinaria, dato que mucho tiempo ha estado en contacto con Giorgio, una experiencia extraordinaria que ha tenido con él, si nos puede contar. Gracias, Alejandro. Resumimos. Primera pregunta. Yo soy un periodista de la crónica policial, que es una crónica donde estamos en contacto con el factor humano, la violencia, el hombre en deterioro, el hombre que delinque, el sistema policial que lo reprime y el sistema judicial que lo juzga, y tiene diferentes aristas. La criminalidad en función de la sociedad, ese es mi vínculo profesional. Entonces, mi análisis es un análisis mucho más pragmático, porque no soy estudioso de la geopolítica, hay periodistas que tienen un conocimiento de la geopolítica más profundos. Mi visión es muy sui generis, pero no por ser sui generis quizás no sea válida, como la es válida la tuya, porque tú lo expresas con esa pregunta, con esa preocupación. Mi visión es esta. Creo que estamos transitando desde un punto de vista humano un camino que el hombre mismo se ha ocupado de regar y de generar. La economía es uno de los aspectos más importantes que el hombre sujeto al consumismo y al capitalismo evalúa. Todo lo pasa por la economía, absolutamente. No estoy criticando eso.
Simplemente digo que a veces el capitalismo que se ha extendido por el mundo significa que el valor absoluto, el dinero es el valor absoluto que hoy contemplamos. Y creo que debemos empezar a desechar este aspecto, básicamente. Los recursos humanos son fundamentales, perdón, los recursos naturales. Cuando la gente habla que se preocupa del planeta y de la madre tierra, quizás nosotros que somos comerciantes, yo no, pero el comerciante, el empresario, se ríe. Está equivocado. Cuando hay luchas de los pueblos originarios para defenderse del poder, defender ríos, y se dejan matar, como en Honduras, Berta Cáceres, que por defender el río Lenca fue una conspiración de los sistemas financieros y de las multinacionales que la asesinaron hace 4 o 5 años, como tantos más, Chico Méndez en el Brasil y muchísimos más activistas que defienden la tierra. Siempre todo está en torno al valor absoluto que se llama dinero. Dejemos de lado eso por un rato y ahora nos estamos preocupando y nos tenemos que preocupar que también además del dinero, está empezando a haber el COVID. El COVID es una demostración clara de que se trata de una amonestación de Dios, ¿no? Dejemos de maquinarnos que fue creado por Putin, se sentó Biden, se sentó Obama, se sentó Trump y crearon el COVID. No. Es la consecuencia, es la causa y el efecto, es el efecto de una sociedad podrida, de una humanidad podrida, mi querido. Voy a ser podrido hablando y grosero. Es el efecto de una sociedad. Entonces, ¿cómo vemos al mundo? Creo que tenemos que aferrarnos a la tolerancia, a la solidaridad y a entender de una santísima vez que la guerra ya no es el camino adecuado. Galeano decía, el día que un militar me diga literalmente, yo hago la guerra por placer, le doy la mano. Mentira. Las guerras se hacen por el saqueo económico, el saqueo, el robo de recursos, el robo de bienes, el robo de dinero. Y hoy en día estamos expertos en eso. Crimen organizado, mafias transnacionales, sistemas judiciales corrompidos y el sistema financiero que está sobre nosotros. Con el respeto que me merecen todos los que estamos acá conectados, somos pordioseros, harapientos, pordioseros de quienes dominan verdaderamente el mundo, que son sistemas financieros de un poder económico que no entra en nuestra cabeza. De la misma forma que un niño del Sudán, hoy 2022, necesitaría un vaso de agua y se muere de sed, no tiene idea esto que estamos haciendo tú y yo ahora. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, tú y yo que estamos hablando, con los grandes sistemas financieros que dominan el mundo. No lo domina Biden, no lo domina Luis Alberto Lacalle, no lo domina Alberto Fernández en América Latina, no lo dominan los presidentes. Hay algo encima mucho más nefasto y eso es lo que tenemos que empezar a ver. De una experiencia con Giorgio hay miles, millones de anécdotas profundas, no profundas. Pero voy a decirte una que se relaciona estrechamente con la condición humana. Con Giorgio fuimos a visitar cárceles en Uruguay, cárcel de hombres y cárcel de mujeres. En la cárcel de hombres conocimos a un hombre, no voy a dar el nombre por una cuestión de respeto y de respeto a la persona, no me autoriza a nombrarlo, no lo voy a nombrar. Pero yo viví una experiencia que creo que estaba testigo Manu. Entramos a la cárcel de hombres rápidamente, cuento, para que vean, cuando hemos hablado de un Giorgio que se compromete con el hombre, así como se compromete con haber dicho sí a la Virgen, llevo los estigmas y cumplo con tu misión, como lo está haciendo. Entramos en esa cárcel, dimos una charla, él dio una charla de la revelación de Fátima, mostramos un documental, y en determinado momento se levanta un hombre grande, alto, que era el capo de los reclusos, que seguramente Europa tiene otro sistema carcelario, pero allá
el sector carcelario, además de la guardia, el sistema penitenciario oficial, están los presos que se dominan entre sí, que son capos, son brazos gordos que se les llama. Lo encaró a Giorgio, le dijo, muy bien, señor Bongiovanni, gracias por venir, pero usted ahora sale de acá, toma su avión, se va a comer a un restaurante o se va a su casa a comer y de nosotros se va a olvidar, no bien cruce la calle de la Reja. Bongiovanni lo miró, casi de su mismo tamaño, se miraron frente a frente, un hombre mirando a otro hombre, como hombres, porque los dos hablaban su lenguaje de hombre a hombre. Y Giorgio saca su cédula de identidad italiana, que es como un librito, no es como la uruguaya, que es solamente una tarjetita, la parte al medio y le dice, bueno, amigo, yo no me voy a olvidar, yo te dejo esta parte y me llevo esta parte, yo voy a volver aquí a buscar esta segunda parte. Bien, todo el mundo aplaudió, juá, jeje, nos fuimos, y al año siguiente vuelve Giorgio y me dice, George, quiero ir a devolver esto a este hombre. Muy bien. Hago las gestiones, entramos a la cárcel, llegamos. ¿Fulano está? No, no está, le dieron la libertad. Bien, porque yo tengo un momento, dice otro recluso, otro detenido, otro hombre privado de libertad. Dice, un momento. Él dejó un teléfono, que si usted volvía, le doy el teléfono y usted lo llama y le entrega la segunda parte del documento. La nobleza fue de los dos. Él se podía haber ido en libertad y se olvidó de Bongiovanni. No, él dejó expresamente un teléfono porque él en el fondo entendió, este hombre no me va a fallar, y no le falló. Volvió, le dieron el teléfono, llamé al teléfono, fuimos a la casa del señor, un delincuente, sí, un delincuente, no un hombre santo, un hombre rodeado de santidad. Lo recibió, nos recibió en su casa, creo que estaba Manu, no me acuerdo, bueno, nos recibió en su casa, y Giorgio fue muy claro y le dijo, fulano, realmente me has impactado. Y él le dijo, tú eres para mí un amigo. Muy bien. Al año siguiente nos veíamos otra vez. Pero un año me dijo Giorgio, habla con él y dile claramente, yo voy a ser su amigo, pero él tiene que dejar su camino delictual. Es lo único que le pido como amigo. Si no, viene a las charlas y está... Bueno, este hombre lo seguía en las charlas que daba pública Giorgio y después el tiempo lo fue alejando. Lo que yo quiero demostrar con esta experiencia estrictamente humana, mundana, el comportamiento coherente de Giorgio y de alguna manera el efecto que produjo en un hombre corrompido por el delito, que yo por eso no quiero dar el nombre, pero que evidentemente, cuando hablaba mi querido amigo Ángelo al comienzo del programa, decía, hablando de la conversión, en ese microcosmos se estaba registrando una conversión. Y Giorgio, cuando habla, siempre convierte. Sí, sí. Esos son los frutos. Cuando de Giorgio no hay que ver lo que pasa, hay que ver los frutos. Y la Biblia lo dice, por los frutos lo conoceréis. Entonces, cuando hablamos de Giorgio Bongiovanni, quizás a él le gusta la manzana y a mí me gusta la frutilla. Giorgio, no podemos comer, a mí me gusta la manzana, a veces discutimos, humana, no, a mí me gustaría el escritorio acá, no, yo quisiera ir allá. El faceta humana es la faceta humana, pero la faceta de signo, de hombre que está cumpliendo una misión coherente, se la ve en los frutos. Ustedes, Angelo, es el fruto de Giorgio Bongiovanni. Manu es el fruto de Eugenio y Giorgio Bongiovanni. Almendras es el fruto de Giorgio Bongiovanni. Todos los que estamos escuchando, en alguna medida, somos el fruto viviente de un mensaje. Ese es mi concepto modestamente, y eso es lo que creo que tenemos que ver, los frutos, la coherencia y los frutos. Y voy a decir una última frase de una entrevista que hice hace 4 días a un periodista argentino, Juan José Salinas, un periodista que no es de la obra, no es un hombre, es un agnóstico.
le pregunté al final, que lo vamos a publicar en Antimafia en los próximos días, le pregunté, Juan, ¿cuál es tu concepto? ¿Qué es lo más grave que está pasando en esta humanidad? Le pregunto al Papa, yo sé lo que me va a decir, le pregunto a un sacerdote, a un periodista agnóstico, militante, de la lucha militancia, de la militancia, no de la iglesia. Me dijo, hay un grave problema, más grande. No me dijo los Estados Unidos. Podría haberme dicho, que él de hecho lo piensa. Me dijo, el gran problema del mundo moderno, y estamos como estamos, porque se ha adueñado del mundo el racismo, el individualismo y el egoísmo y el racismo. Estos tres elementos han comido al mundo y son los tres elementos que realmente hacen parte de la criminalidad, de la corrupción, del abuso de poder, de la injusticia social. Tres elementos básicos del comportamiento humano. Las exclusiones, la segregación, el racismo, el exacerbado individualismo, yo primero, los demás que revienten. Si yo no tengo hambre, me importa un coño que el otro tenga hambre, que esté durmiendo en las calles. En el Uruguay, en los últimos 2 años, el índice de personas que viven en situación de calle se ha superado. Cada cuadra hay 6 personas durmiendo en la calle en situaciones que son indignantes, que yo como presidente me daría vergüenza salir a la Casa Rosada, a la Torre Ejecutiva o en el Quirinal. Italia tiene también su podredumbre, gente que en Europa da vergüenza escuchar desde América que todavía se muere gente cruzando. Perdón, ¿qué hicieron los españoles? Perdónenme, pero ¿qué hicieron los españoles cuando vinieron a América Latina y la saquearon? La saquearon, criminalizaron todo. Y ahora Europa protesta porque hay inmigrantes y los echa y los mata. Bueno, Salinas, que no es de la obra de Bon Giovanni, que no es un contactado, es un periodista militante con una ideología marcada muy bien, me lo resumió en 3 palabras: racismo, egoísmo e individualismo. Y Bon Giovanni dice exactamente igual. Gracias, George, de tu preciosa comunicación y testimonio. Insomma, nos has dejado todos No, más que perdónenme, contentos, pero vamos. Muchas gracias. no, gracias a Ya nos ustedes. hemos pasado del tiempo. No sé. Dios me bendiga a todos y te bendiga a ti y a tu familia, George. Muchísimas gracias. Gracias A a la ustedes. próxima. Muchísimas gracias, George. Muy bien, bravo a todos y hasta pronto. Nos vamos Bueno, a ver. yo Hasta un luego. abrazo Muchas y gracias. muchas gracias. Manu, beso a toda la familia, a tutti. Gracias. Pronto nos vemos.